Muy bien, entonces ya. Entonces miren chicos, hemos visto el método, hemos aprendido a definir variables y su escala. Ahora vamos a hablar de lleno de lo que es la estadística descriptiva, ¿verdad? Que era una de las funciones de la estadística, describir la data. La segunda función era la inferencia, pero para eso requeríamos probabilidades y muestreo. Entonces arrancamos con estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces vénganse acá la diapo de estadística descriptiva. Hay tres formas de presentar una data. ¿Correcto? Ojo, la data se presenta y el análisis del estadístico, del investigador, lo vuelve información. Pero la sola presentación no implica información. Es el análisis que se hace. Entonces, las tres formas de mostrar la data ordenada es en tablas, en gráficos o con medidas numéricas, que se llaman de resumen numérico. ¿Ya? Las tres son medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Son las tres medidas de resumen numérico. ¿Ya? Tendencia central, dispersión y posición. Entonces, ¿cuáles son las formas de presentación tabulares? ¿O cuál es la forma? La única es la presentación de tablas estadísticas, pero ¿por qué les pongo? Porque, pregunta examen, una tabla se llama tabla estadística o bien hecha cuando tiene estas partes. Primero, fue pregunta, un título que debe tener número, ¿correcto? Un título de tabla que debe tener un número, numeración del título, de tal forma que esta tabla puede ser citada en el texto y colocada en los anexos, con número. Segundo componente, el título propiamente dicho, que tiene que responder al qué se midió, cómo se midió, dónde se midió y cuándo se midió. O sea, debe responder a las variables descriptivas epidemiológicas. ¿Recuerdan cuál era? Tiempo, persona y lugar. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde? Pero como es una tabla, solamente le falta el qué y cómo. Por lo tanto, en este caso, es una tabla, se midió el estado civil, ¿no es cierto?, según lugar de procedencia de las adolescentes de Lima, pues, ¿no? Ya está. Entonces, esta es una tabla bien presentada, no lo olviden. Muy bien, ahora tenemos acá el talón, el inicio de las filas, tenemos el total de filas, el total de columnas a cada lado separados, y de tal forma que todo esto conforma el cuerpo de la tabla, Y finalmente abajo siempre se pone en notas explicativas la fuente, o si es que hay algún asterisco que jale de la tabla, se jala acá a su explicación. Entonces solamente cuando vean una tabla así, con número, con un título correcto, con talón, totales y con notas, es una tabla adecuada, correcta, estadísticamente válida. Ya, eso es una pregunta en salud. ¿Cuáles son las partes de una tabla? ¿Ya está? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Gráficos. La representación gráfica. Entonces, vente acá. Los gráficos que vamos a ver son el tallo y hojas, el stem plot, el box plot, que es el de caja, que se utilizan para análisis exploratorios. ¿Qué es un análisis exploratorio? Es como quien dice, vamos a ver qué vota los datos, ¿no? ¿Se acuerdan que les presenté la otra vez el box plot de sus notas? Ahí me decía cómo una sede tenía un punto más que otra, las colas cómo jalaban, la caja dónde estaba. O sea, me trata de mostrar inicialmente cómo está la composición, exploración de datos. ¿Ya? Muy bien. El dot chart, que es el gráfico de puntos, el gráfico de dispersión y otros gráficos ya sirven para ver tendencias. De los datos. Ahora vamos a mostrar uno por uno. Entonces, esta tablita es la más importante para gráficos. Con esta tablita responden todas sus preguntas de examen de gráficos. Es bien sencillo. El gráfico depende de la variable. No lo olvides. Según lo que has medido, armas el gráfico. Entonces, si yo quiero un gráfico que solamente sea una distribución de frecuencias, o sea, solamente me diga cómo está cada frecuencia independiente de la otra,
distribución de frecuencias, o sea, una independiente de la otra. Entonces tienes para variables qualis, tienes barras simples con sus variedades, la vertical, la horizontal, la en 3D, todo lo que el Excel da, todas sus variedades de barras simples. ¿Cuál es la característica de la barra simple? Que las bases no se tocan. Las bases no se pueden tocar. Esa es la característica para que sea una barra simple. Otra opción que tienes, los gráficos circulares, donde el círculo representa el 100% y tú vas armando porcentajes. El círculo representa el 100% y los pedazos es el porcentaje. ¿Por qué el gráfico circular fue pregunta de examen? Es segunda opción y la barra simple es la primera opción para una variable quali. Porque el gráfico circular no te permite ver diferencias mínimas. A ver, imagínate si hubiera salido en la segunda vuelta de PPK y Keiko en un gráfico circular. ¿Cómo hubiera sabido quién ha ganado? Mínima la diferencia. Te ponen una barra y ahí se nota un poquito más alto el otro. Entonces, cuando el espacio es muy chico, se recomienda barras simples. Las únicas veces donde recomiendan usar gráficos circulares es cuando la distancia es abrumadora. Cuando es grande la diferencia, es mejor el pastel porque te da al toque, o es verdad, le gana, ¿no? Un montón, un pedazo chiquitito el otro. Entonces, ¿cuándo usar gráficos circulares? Cuando la asimetría de las frecuencias es grande, y cuando usar barras simples cuando no lo es. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, si me dicen entre las dos cuál hay que usar siempre, primero barras, para no correr ese riesgo de que no des la imagen. ¿Ya? Muy bien. Pictogramas se refieren a gráficos pero con alguna figura. Suele haber, no sé, pues en el comercio cada rato salen, pues, ¿no? Gráficos, dibujos, donde en el dibujo están las estadísticas, cómo sube, ¿no? Minería, pone un carrito minero, su porcentaje, comercio. O sea, pictograma es cuando le pones un gráfico, un diseño especial a una variable que quieres mostrar. Entonces le pones un loguito para salud y le pones el porcentaje. Entonces, en el pictograma la definición es utilizar el gráfico con ayuda de otras imágenes, ¿ya? Esa es la definición. Y el dot chart o gráfico de puntos es cuando tú tomas un punto de base y luego su avance en el tiempo. Ese es el famoso dot chart que lo vamos a ver más adelante. Entonces, las variables qualis van con estos gráficos. Ahora, si es una quanti, no lo olvides, tienes quanti discreta y quanti continua. La quanti discreta eran valores individuales, sin fracción entre ellos. Y la quanti continua es cuando tienes decimales, ¿verdad? Decimales. Entonces, para las quantis discretas, usa los mismos gráficos que la quali. Pregunta típica de examen. Las barras simples es para quanti discreta. En cambio, para quanti continua, también pregunta de examen, se prefiere el histograma como el primer gráfico. El histograma es el mejor gráfico para definir una variable cuantitativa continua. ¿Cuál es su característica? Las bases sí se tocan. Las bases de las columnas se tocan y eso lo vuelve histograma. El polígono de frecuencia es simplemente un histograma pero en línea, en una sola línea. Eso es un polígono de frecuencia, que ahora lo vamos a ver. Pero si te dicen, no doctor, yo no quiero una distribución de frecuencias simple, yo quiero ver una tendencia, o sea, ver hacia dónde está yendo un gráfico, un dato. Entonces, las distribuciones de frecuencia, cada valor es independiente del otro, no interesa. Tú me pones un gráfico así, madres solteras, madres casadas, madres divorciadas, no me interesa, no hay una tendencia. Pero si yo quiero ver hacia dónde están yendo, entonces ahí hay que usar gráficos de tendencia. Los gráficos de tendencia, por definición, solo pueden ser cuantitativos y tienes las curvas. Hay curvas lineales, logarítmicas, semilogarítmicas, etcétera, y por eso tienes acá los tipos de gráfico. Entonces,
Para tendencias se usa curvas de avance, que pueden ser gráficos lineales, semilogarítmicos, logarítmicos. ¿Cuál es la idea? Enfrentar un X contra un Y. Esa es la idea en una tendencia. Enfrentar cuánto aumenta un X para ver qué es lo que ocurre con el Y. Esa es una tendencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá los gráficos. Esos son para que nunca se olviden. Entonces, un gráfico, para que no lo olviden, tiene que tener título, uno, ¿se acuerdan? Igual que el otro, título, número, acá le faltó un número, aumentenle porfa. Tiene que tener un título con un número, gráfico tal. Tienes que tener las líneas que se llaman escalas, título 1, número 2, escalas 3. Tienes que tener las escalas en las que estás midiendo cada variable y ojo, siempre tiene que estar ahí el 0. Si el 0 no está ahí, no es un gráfico correctamente hecho. Típica pregunta de estadística del pregrado, el gráfico tiene que tener su 0. No le pone 0, está mal. Está mal. ¿Ya? 4, el gráfico propiamente dicho o cuerpo. Ahí está, en este caso es un histograma, porque las bases se están juntando. Y 5, sus notitas explicativas. No te olvides, título, número, las escalas X e Y, si las hubieran, el 0 siempre, el cuerpo gráfico propiamente dicho y sus notas explicativas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, tenemos el título, le falta el número obviamente, ¿no? Acá tienes las escalas, tienes el 0 en su lugar, tienes la definición de cada escala y acá tienes el gráfico propiamente dicho. Y como las bases no se están tocando, ¿qué gráfico es ese? Barras simples, el más usado. En cambio te vienes acá, miren este de acá, acá tienes 0, acá tienes una escala, acá tienes otra escala, acá tienes el título, le falta el número y no hay notas explicativas, y acá ves que todas las columnas, ¿qué pasa? Se tocan. Como todas las columnas se tocan, eso es un histograma. Fácil. ¿Y qué les dije del histograma? Que si tú agarras el punto medio de cada columna, pues imagínate que este fuera, lo voy a volver un histograma, este de arriba, ¿ya? Supongamos que este de arriba es un histograma, ¿ya? Le estoy inventando un histograma. Agarro el punto medio de cada columna, el punto medio, y trazo una línea. Perdón. Esa línea que trazo se llama polígono de frecuencias. Entonces, este gráfico que es acá, polígono de frecuencias, no es más que los puntos medios ¿de quién? De todas las columnas de un histograma. Esa es la única lógica. ¿Por qué preferir uno y el otro? Lo que pasa es que cuando usas líneas se pierde datos individuales importantes. Entonces es mejor utilizar histograma porque te permite ver todas las columnas. En las líneas la imagen es diferente. ¿Ya? Finalmente, hablamos de otros gráficos. Por ejemplo, este es un gráfico lineal. ¿Por qué se llama lineal? Porque tienes dos variables. Tienes un X y tienes un Y. Y su correlación no tiene cuadrados. Entonces ya hay gráficos exponenciales, gráficos logarítmicos. En este caso este es un gráfico lineal. ¿Ya? Lineal. Entonces, un dato seguido de un dato en X, un dato en Y, y va siguiendo la flecha. Este es, por ejemplo, una curva de mortalidad, natalidad. Lineal. No confundir con dispersión. Es otra cosa. Dispersión es cuando tú colocas los puntos en una tabla o en un gráfico de dos valores, X e Y, y pones cada punto para ver si se acercan o no a una línea de base. Eso es un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión lo que busca es, para un 2 en X, ¿qué correspondía en Y? Correspondía un 2, por ejemplo. Para un 4, correspondía un 4. Para un 6, un 6. Oye, mira, para cada número corresponde 1. ¿Qué está formándose? Una línea de tendencia. Para eso es dispersión. Para ver en qué valor de la X cae un valor de la Y. Para ver si hay tendencia o no. ¿Ya? Es gráfico de dispersión.
El gráfico de dot chart, este de acá, dot chart, lo que busca es colocar las variables, acá por ejemplo son países, les pone un punto en la medición 1 y luego otro punto de otro color o de otra forma en la medición 2. ¿Y qué ha ocurrido entre ambos? Ha ocurrido algo, una intervención, ha ocurrido tiempo, ha ocurrido algo. Entonces, ¿para qué sirve el dot chart? El dot chart sirve para ver dos momentos para una misma variable. Para eso uso el dot chart. Quiero ver, acá como ven, Estados Unidos, primera, ¿no? Estados Unidos es la primera variable, puntito naranja, y luego a dónde avanzó en un X, que puede haber sido tiempo, una intervención, lo que fuera. Y me permite comparar entonces dos momentos para una misma variable, lo cual sería imposible en una dispersión, ¿verdad? Si yo tuviera doble medición de la X y doble medición de la Y, tendría que ser dos dispersiones. Si lo quiero ver en un solo gráfico, el único que me puede dar es el dot chart. El dot chart me dice el avance de una variable. ¿Ya? Siguiente, el stem plot es un gráfico exploratorio, recuerdan con el box plot, ¿verdad? Exploratorios. ¿Qué es stem plot? El famoso tallo y hojas. Lo que busca el stem plot es colocar en las hojas las unidades, y en los tallos las decenas o centenas, dependiendo, de tal forma que yo puedo ver cada valor independiente. Por ejemplo, ¿esto qué significa? 20 es la decena, porque es solamente un valor. 0 es la unidad, o sea, 2 y 0 es 20. 2 y 3, 23. 24, 24, 24, 25, 29. O sea, este stem plot me permite ver todos los valores del 20. Por ejemplo, de lo que me di. Ahora, si habría, ponte 200, ¿cómo habría que poner? 2, 0, ¿no? 2, 0 y 0, ese es 200. ¿Este qué será? 203, 204. Para eso sí. Entonces, ¿cuál es la lógica del stem plot? Pregunta, no perder el valor unitario. Si tú no quieres perder el valor unitario, usa un stem plot. Por ejemplo, quieres ver tus notas de tus exámenes, ¿no? Todas tus notas, ¿no? Entonces, quieres hacer una exploración, una opción puede ser el stem plot, para ver puntualmente cada nota y encontrar un mínimo o un máximo y poder analizar. Es un ejemplo. Entonces, ¿para qué usa un investigador un stem plot? Cuando no quiere perder ningún valor unitario. Le es muy importante reconocer una unidad de estudio. Ponte que aparece ahí, supongamos que este es un examen del 0 al 40, ¿ya? Póngale acá 0, 0, ¿no? 0 al 40. Entonces aparece, oye, mira, estoy más alrededor de 30. He llegado 4 veces a 40, pero nunca he bajado de 20. Ese es un datazo. Tienes el mínimo valor, 20, nunca has bajado de 20 y has llegado 3 veces a 40, el máximo de nota. O sea, el stem plot te permite conocer valores unitarios. Pero si tú quieres ubicarte en una posición, ahí se prefiere el box plot. El box plot o caja, el box plot lo que me permite es ubicar al dato en algún rango, en este caso, de la amplitud intercuartílica. ¿Ya? Entonces, el box plot lo que hace es, agarra cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, le tira una relación y puedes colocar el dato en función de su posición respecto de otros datos. Esa es la idea de un box plot. Y es el mejor, ¿eh? El mejor, porque la caja, esta caja que ves acá, como está entre el cuartil 1 y 3, tiene el 50% de toda la data. La mitad de la data está en la caja y la otra mitad está fuera de la caja. Entonces ahí te permite saber si estás con la mitad o no con la mitad de datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos de las medidas de resumen numéricas. ¿Ya? Entonces, avancen una diapo más, porfa. Medidas de resumen numérico. Obviamente estamos en estadística descriptiva, ¿verdad? Eso sí, no cambia. Estamos en estadística descriptiva. Entonces, hay 6 medidas de resumen numérico. Intervalo de clase, frecuencia relativa, tendencia central, dispersión, posición y forma. De estas, las 3 que les mencioné son las más usadas, la 3, 4 y 5. ¿Ya? Tendencia central, dispersión y posición son las más usadas. Pero como estamos en la clase larga, vamos a hablar de las 6.
Entonces, la diapo anterior es para hablar de los intervalos de clase y de las frecuencias relativas. ¿Ya? Ahora sí regresen. Vamos a hablar de las frecuencias y de los intervalos de clase. ¿Ya? Entonces, dentro de las medidas de resumen numérico que habíamos visto, tenemos las medidas de resumen numérico cualitativas y las medidas de resumen numérico cuantitativas. Las de tendencia central, dispersión y posición que les dije son las medidas cuantitativas más usadas en la estadística, las que les mostré. Sin embargo, vamos a repasar las de resumen numérico, pero cualitativas. Cualitativas. ¿Ya? Entonces, la razón, proporción y tasa que habíamos visto en epidemio, lo vamos a repasar acá como medida de descripción, pero cualitativa. Entonces, recuerdan que era una razón cuando A se enfrentaba contra B. Dos valores mutuamente excluyentes. A sobre B. Cuando era proporción, cuando tenías A entre A más B. O sea, había un numerador y un denominador donde el numerador estaba incluido en el denominador. Eran variables no excluyentes. ¿Okay? Y había la famosa tasa, ¿no? Que les pregunté la vez pasada. La tasa, para fines de pregunta de examen, es una proporción que tiene una constante K, porque suele ser en números enteros, no decimales, y que tiene que estar acotada a un tiempo y un lugar. Por eso en esa pregunta del simulacro la clave era simplemente proporción. Por eso acá está, miren, las tasas que más se usan en la estadística y en la epidemiología: tasa de mortalidad, mortalidad por causas, proporcional, infantil, neonatal, materna, letalidad, tasa de incidencia, prevalencia, ataque, ¿correcto? Tasa de natalidad y fecundidad. Entonces, todas esas de ahí son tasas, ¿correcto? Salvo la razón de mortalidad materna, que es una razón porque es el número de muertes sobre nacidos vivos, y todo el resto son tasas. Pero la razón de mortalidad materna sigue llamándose o sigue incluyéndose como una medida de resumen numérico tipo tasa, porque lo que evidencia es las muertes de una mujer en un tiempo y periodo determinado. Por eso, esta es la gran contradicción. Las tasas pueden ser proporciones o pueden ser razones. Pueden ser, porque la definición de tasa no es ser una proporción. Sin embargo, múltiples preguntas en varias cátedras y muchos profesores inclusive dicen que la tasa tiene que ser una proporción. Entonces, para que ustedes salgan de esta duda, ya les dije, voy a subir el artículo donde en el mismo investigador discute cómo en la educación médica se utiliza mal el concepto de tasa. Es todo un review donde por qué usamos mal el término de tasa y por qué la verdadera tasa únicamente es la densidad de incidencia, porque es la única que mide la velocidad de recambio del caso o mejor dicho, del sano al caso. Entonces, ese conflicto tenemos que resolverlo acá, ¿ya? Entonces, razón y proporción es una definición matemática. Tasa es una definición epidemiológica, de tal forma que son excluyentes, no tienen una que ver con la otra. Puede haber tasas, razones o proporciones, ¿correcto? Y las razones o proporciones pueden o no ser tasas. No tienen nada que ver porque son dos conceptos diferentes. Sin embargo, si lo ves desde el punto de vista epidemiológico, la única tasa es la densidad de incidencia, porque ve la velocidad en la que aparece un caso nuevo. Sin embargo, por modus operandi, se considera a todas las demás mediciones, que les he puesto acá 2, 4, 6, 7, 10, 12, de varias, se les considera tasas. ¿Por qué? Porque el investigador, el epidemiólogo, ¿qué pone? ¿Qué dice este asterisco? Referido a un lugar y tiempo, referido a un lugar y tiempo, referido a un lugar y tiempo. ¿Se dan cuenta? Se transforman en tasas porque le da el contexto de tasa, que es un lugar y tiempo, ¿verdad? Esa es la idea de por qué esas son tasas. Y si es o no una proporción ya no nos importa. Sin embargo,
para fines de pregunta, CONAREM, ASPEFAN, en varios bancos que dicen que una tasa tiene que ser una proporción. Es lo que ellos dicen, pues. Pero no es necesariamente lo cierto. Solamente les digo para fines de pregunta. Entonces, si por A o B encuentras una pregunta y dicen, ¿es posible que una razón sea una tasa? Ya, ese pata te está diciendo, ¿has leído? Sí. Pero si otra pregunta tú ves que no tienes más otra opción que marcar entre A sobre B y A entre A más B, caballero, tendrás que marcar A entre A más B. ¿Ven? Esa es la diferencia acá. Y porque es un error común, no es un tema de que CONAREM está mal, no, sino es un error común en en el uso de la epidemiología y en el concepto, porque les dije, esto es un tema bastante conceptual. Y si es bien superficial el estudio, no llegas a profundidad, entonces los errores pueden pasar rápidamente. Y suele pasar, ¿ya? Muy bien, entonces ya les expliqué esto. Ya vimos la vez pasada lo que eran tasas brutas y tasas específicas. Eso ya no lo voy a repasar. Solo les digo que las tasas califican como medidas de resumen cualitativos. Cualitativos, razón, proporción, tasa. En cambio, las cuantitativas son tendencia central, dispersión y posición. ¿No, chicos? Recuerden, es la diferencia. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar, antes de llegar a estas cuantitativas, las tres principales, vamos a hablar de lo que era frecuencia 1 y lo que era intervalos 2. ¿Ya? ¿Qué son frecuencias? Sencillo, ¿eh? Las frecuencias es el conteo de algo. ¿Cuán frecuente es? Entonces, la frecuencia se llama absoluta cuando simplemente suma el total de eventos, como ves acá. De un año, 2. De 2 años, 3 niños. De 3 años, 2 niños. De 4 años, 1 niño. De 5 años, 2 niños. En total, 10 niños. Es una frecuencia absoluta. Cuentas, nada más. ¿Cuándo es una frecuencia relativa? Cuando le sacas el porcentaje o la proporción del total. ¿Cómo sería eso? De un año tengo 2 niños de 10. ¿Cuánto es? La quinta parte, el 20%. O sea, si yo te pondría en vez un año 20%, de 2 años 3 niños 30%, por ejemplo, si te pongo en porcentaje o fracción, ¿eso qué frecuencia es? Relativa. ¿Relativa a quién? Al todo. Al todo. Es otra forma de verlo, otra forma de verlo. ¿Correcto? Otra forma de verlo. Y finalmente tienes la frecuencia acumulada. La acumulada implica una suma, pero incluyendo el inmediato anterior. ¿Cómo sería eso? Acá te voy a poner con otro color, una acumulada. De un año, ¿cuántos niños hay? 2. Hasta 2 años, ¿cuántos niños habrá? Había 3 de 2 años, más los 2 anteriores, 5. Hasta 3 años, tengo 2 de 3 más los 5 anteriores, 7. O sea, la incidencia acumulada es el dato de la categoría que toca más las anteriores, para ver cómo se va acumulando. A veces sirve. Ahorita tendríamos que inventar un ejemplo en el que sea útil, pero no siempre es útil. ¿Ya? En medicina, ¿cuál es la que más nos importa? La relativa. Nos encanta relativizar. No nos importa lo absoluto, porque lo que nos importa en medicina es tirar a la tendencia, generalizar. 20% son diabéticos. Ah, qué bacán. O sea, sé que 1 de cada 5 son. No me importa el número absoluto, me importa la relatividad. Porque en medicina tendemos a ¿qué? A compararnos con todos. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Por eso en medicina estadística necesito valores relativos. En cambio, por ejemplo, en economía les gustan los valores acumulados. Acumulación del ejercicio. ¿Cuánto se vendió? A mí no me interesa cuánto vendí en enero, febrero, marzo. Me interesa cuánto vendí hasta ahora. ¿Y qué medido sale ahí? Frecuencias acumuladas. ¿Verdad? Cuando yo quiero hablar de personas, no me va a importar relatividad acumulada, sino absolutos. ¿Cuántos son? Entonces, dependiendo lo que quieras leer, usarás esos 3 tipos de frecuencias. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, ¿qué pasa si estás midiendo muchas categorías, muchos valores? Acá en este ejemplo estás midiendo niños de 1 a 5 años. ¿Correcto? ¿Qué pasa si mides de 1 a 60 años? ¿Que vas a hacer una tabla así de 3 hojas, hasta abajo? No, ¿no es cierto? Entonces, según el Daniels, que es el libro de referencia para estadística,
Lo ideal es que tengamos de 6 a 15 intervalos máximo. Cristiano, tu tabla no debe tener menos de 6 ni más de 15 intervalos. ¿Correcto? O sea, puede ser menos de 6, pero ya no tiene, como según el Daniels, mucho impacto. O sea, puedes inclusive narrarlo. Si quieres hacer una tabla, ese es un rango aceptable de intervalos. ¿Qué es intervalos? Es estas límites, se llama intervalo de clase, de la medición de una variable. Entonces, si tienes menos de 6 intervalos, ya no vale la pena crearlos. Simplemente cita tu tabla. Si tienes más de 15 intervalos, no, hay que reducirlos. Entonces, por eso, ese dato lo pongo en rojo para que vean que la mayoría de tablas bien hechas, cuando usan intervalos, los usan entre 6 a 15. ¿Entienden? Si son menos intervalos, ya no los usan y ponen el dato directo. ¿Qué quiero decir? Acá tú te han puesto, en este gráfico te han puesto niños de 1 año. Acá hay un intervalo niños de 1 a 2 años. Acá dice niños de 2 años. Acá dice niños de 3 a 4 años. Son intervalos. ¿Cuál crees que es la desventaja de crear intervalos? Pierdes el dato individual. Niños entre 5 a 10 años. ¿Cuáles son de 7? No sé, pues, porque están en el rango. O sea, ¿he perdido qué? He perdido especificidad del dato. ¿Ven? Entonces el intervalo es peligroso porque pierdes especificidad del dato. Por eso Daniels dice, créalo mínimo 6, máximo 15. Entonces, ¿cómo los creas? Esta es la fórmula de Sturges. Vino, que yo sepa, en un alvaradito, por eso lo pongo, unos antiguos bravos de los años 90. La regla, ¿cuál es la regla que se utiliza para formar un intervalo de clase? La regla de Sturges. Hay una constante, 1 más 3.322 en función del logaritmo de n, donde n son tus observaciones y k es el número de intervalos que quieres crear. O sea, cuando hagas tu tesis y has tenido 1000 observaciones, digamos, de pacientes según su edad, y tú quieres saber, doctor, ¿cómo presento mis datos? He medido la glucosa en pacientes de bastante edad, tengo 40 datos de edad y tengo todos con su diabetes. ¿Cómo los presento? De 1 a 5 años, de 1 a 6 años, ¿cómo? Usas la regla de Sturges. Y él te va a decir, ya, usas tantos intervalos, de 1 a 20, 20 a 25, en función del número de observaciones. ¿Ya? Eso es. Y la amplitud depende el ancho del intervalo y el rango, ¿no? Estos chicos en la vida va a venir, solamente les digo que, porque alguna vez vino cómo se calcula un intervalo de confianza con la regla de Sturges. Entonces les he copiado del Daniels la regla de Sturges y la amplitud del intervalo. ¿Ya? Ahí lo salteamos. Ahora sí, con esto terminamos la clase. Vamos a hacer las medidas de resumen numérico más importantes de la estadística. ¿Ya? Entonces, ya vimos lo que es un intervalo de clase, acabamos de hablar. Ya vimos los 3 tipos de frecuencia. Ahora vamos a hablar de estos 4 de acá: central, dispersión, posición y forma. ¿Ya? Entonces arrancamos. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Ahí está la flechita, jala. Ojo, está mal esta flecha. Esta flecha así. Esta de acá, bórrala. Ya, está mal. Entonces vamos a hablar de las medidas de tendencia central. ¿Ya? Su nombre lo dice, lo que busca es centralizar el dato. Lo que busca es centrar el dato. O sea, darte el punto medio. Eso es lo que busca. Darte el punto medio. Centrar el dato. ¿Ya? Entonces, las medidas de tendencia central son media, moda y mediana. Son las 3 medidas para centrar el dato. Vamos a hablar una por una. ¿Qué es la media? La media es el promedio aritmético. Acá abajo está. X sobre X rayita es el promedio aritmético, que es la sumatoria. Esta fórmula es sumatoria de todas las observaciones n, correcto, y representa la primera observación, de tal forma que vamos a sumar todas las observaciones iésimas. O sea, cuantas hayas hecho las sumas, sumatoria, y lo divides entre todas las observaciones hechas. Ese es un promedio. Esa es la media. No olvides que la media
es única, la media sí es afectada por los extremos, y la media es la más importante cuando la curva es simétrica. Por lo tanto, es la más usada en la medicina. ¿Está bien? Entonces, la media es un promedio aritmético donde sumamos todos los valores observados y lo dividimos entre el total de observaciones. Siempre es única, sí es afectada por los extremos valores, es la más usada cuando la curva es simétrica y es la prueba mejor o más útil en la medicina, la media, como tendencia central. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Moda. La moda se representa con una M minúscula, ¿ya? Y la moda simplemente todos sabemos que es el valor que más se repite, ¿correcto? Entonces, la moda solamente tiene utilidad para conocer el lomito de una curva asimétrica. Cuando la curva es asimétrica, como ven acá, el lomo, la parte más empinada de la curva, está determinada por la moda, siempre por la moda. En medicina no interesa la moda porque las mediciones que hacemos suelen ser de curvas simétricas. Por lo tanto, preferimos la media. 2, porque nos interesan los valores extremos. En la moda no se afecta, de tal forma que en medicina se prefiere la media por encima de la moda. En otras mediciones se prefiere la moda, claro, por ejemplo, en toda la parte que es económica, marketing, lo que importa es la moda, lo que más se repite porque es donde hay más usuarios, y no les interesa la media, pues, ¿no? La media simplemente es centralizar el dato y eso no ayuda. Cuando tú quieres diversificar mercados, lo último que te importa es la media, porque ahí nunca vas a encontrar un lugar donde atacar. Los economistas, los marqueteros, van a las modas donde se están repitiendo constantes. Un ejemplo. En cambio, mediana está así. Pregunta de examen. La mediana se representa con una M mayúscula y es el punto medio. El punto medio de los datos. O sea, es una medida de tendencia central, pero a la vez es una medida de posición, porque te da el punto medio. Por eso acá también está la mediana. Te da el punto medio. Entonces, ¿para qué es útil la mediana? Eso sí es pregunta de examen. La mediana, como ves acá, la mediana es el punto medio, que es la referencia para las curvas asimétricas. Si te preguntan cuál es la principal medida de una curva asimétrica, la mediana. Segundo, la mediana no es única. Puede haber hasta 2 medianas. Si yo te digo del 1 al 5 datos, ¿cuál es la mediana? El dato 3. 1 y 2, 3 al medio, 4 y 5. Está justo al medio, porque es impar. Pero si tuviera 6 datos, ¿cuál sería la mediana? El 3 y el 4. Habría doble. Le sacan un promedio y eso es. Entonces la mediana no es única. Cuando es pares, hay 2 medianas que hay que promediar. ¿Ya? Les dije que es parasimétrica. No es afectada por los extremos. Ese es el dato. La mediana es útil cuando yo no quiero ver afectación de datos extremos. Y finalmente, es la segunda medida de tendencia central usada en medicina, ¿no? La media legal. Entonces la pregunta fue, si yo quiero ver la hospitalización, los días de hospitalización en un servicio, ¿qué medida preferiré? ¿Una media o una mediana? O sea, hay que pensar, a ver, ¿a mí qué me importa cuando hay hospitalización? ¿Cuánto rota la cama? Entonces, supongamos que yo uso media, todas las camas tendrían que rotar por igual para yo tener un valor más o menos real. Pero ¿qué tal si de 5 camas, 4 camas rotan al toque y en una cama tengo un paciente ventilado de hace un año? Si le corro una media a mis 5 camas, mi estancia hospitalaria va a salir de meses, ¿va? Por culpa de este caso. Entonces, como no me interesa ese caso, ¿qué preferiré poner ahí?
una mediana. Por eso si te preguntan en gestión, la estancia hospitalaria se mide con mediana. Pero no es que tienes que memorizarte todo, sino tienes que tratar de razonar qué es lo que le importa al investigador medir o no medir. Por ejemplo, las mortalidades se suelen medir con medianas, más que con medias. Ponte que un paciente te dura con cáncer mucho tiempo, años, no muere. Tú sacas la mediana de mortalidad y te sale que todos viven 10 años. Y no es. Las mortalidades, por ejemplo, se prefieren medianas, no medias. Cuando sacas media una mortalidad, ponte uno se murió muy joven, te tira a todos los muertos más joven. Entonces se usan medianas. Entonces un ejemplo de en qué momento se usa mediana, en qué momento se usan medias. No es memoria, es lógica de acuerdo a lo que quieres medir. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está. Pero eso sí, la pregunta de examen es, si la curva es asimétrica, mediana, ¿no? Si la curva es simétrica, media. Eso sin ni hablar. Entonces, seguimos bajando. Ahora hablemos de las medidas de dispersión. Estas son un poquito más difíciles de entender, por eso vamos a darnos un tiempo. Entonces acá les traigo la teoría. Medidas de dispersión son aquellas que miden la variabilidad de los datos. Ya empezó la palabra variabilidad. Eso tienen que interiorizarlo, ¿ya? Variabilidad no se refiere a variables. Variables es otra cosa, ¿verdad? Variables es lo que puede asignarse un valor y ser medido. Variabilidad se refiere a la diferencia de valores. Cuanto más diferentes sean los valores, son más variables. Cuanto menos diferentes sean los valores, son más homogéneos o menos variables. Entonces acá la variabilidad implica la diversidad de los valores que toma la variable. ¿Está bien? La magnitud, o sea el tamaño de la variabilidad es pequeña cuando los valores son diferentes pero están cercanos entre sí. O sea, yo puedo tener valores muy diferentes pero bien pegaditos, de tal forma que cuando yo mido su variabilidad existe porque son diferentes, pero como están cerquita es una variabilidad pequeña. O sea, es una curva que aglutina los datos cerca ¿a dónde? A la media. Aglutina los datos cerca a la media. En cambio, los valores pueden ser diferentes, igual de diferentes, pero se alejan demasiado del centro. Entonces, en ese caso, la dispersión o variabilidad es grande. Por tanto, los sinónimos de dispersión son variabilidad y expansión. Entonces, ojo, yo puedo tener alumnos muy heterogéneos, de diferentes universidades, edades, preparaciones, lo que tú quieras, y sus notas pueden ser muy diferentes. Unos sacan más pediatría, otros menos gineco, otros más, pero si sus datos se acercan al medio, la curva es homogénea o poco variable. Pero esos mismos alumnos diferentes, si sus notas se alejan del centro, entonces eso es una curva muy variable, muy dispersa, muy expandida. Entonces, ojo, la dispersión o variabilidad solamente mide cuánto los datos se acercan al centro o cuánto se alejan en mancha del centro. Para ver qué, la homogeneidad de la variable. Cada medición es independiente, cada alumno es diferente, pero sus notas tienden a un centro. Por lo tanto, en medicina, cada ser humano es distinto, es lógico, pero todos tendemos a un centro. Por eso nos interesa conocer la tendencia al centro. Si no tendemos al centro, va a ser difícil concluir por todos. Si tendemos al centro, va a ser más fácil. Entonces, esa es la utilidad de la dispersión. Por lo tanto, los matemáticos, la mejor fórmula que han utilizado para esto es la varianza. La varianza es la medida, el cálculo matemático que cuantifica esta variabilidad que les dije. Pero ¿respecto de quién? De la media. El matemático dijo, a ver ya, tú quieres saber cuán dispersos son tus valores, ¿verdad? No te importa que sean iguales, quieres ver cuánto se alejan. Entonces el matemático dijo, ¿de qué se van a alejar? Tuvo que haber sentado un punto de ancla. ¿Cuál es el punto de ancla? La media. Por eso miren en la ecuación, esto es sigma al cuadrado, esto es la varianza. Si es sigma, estoy hablando de qué dato? Un parámetro, ¿verdad? Poblacional. En este caso el X, ¿qué estaba hablando? Un estadístico muestral, ¿no? Si quisiéramos, antes de pasar, ¿cómo sería el parámetro para el ejemplo de atrás?
el X que podría haber sido mu, ¿no es cierto? Parámetro poblacional de media. Y en este caso la varianza, ¿cómo hubiera sido en la muestra? S cuadrado, ¿no? O sea, al final son lo mismo, solo que diferencia el grupo. Entonces, el matemático dijo, ya, yo voy a comparar ¿contra quién? Contra la media. Por eso le pone resto a la media. Todos los valores iésimos, cada alumno comparado contra su media del grupo. ¿Correcto? Esa es mi lógica. Segundo, le voy a meter un cuadrado. ¿Por qué le meto el cuadrado? Por dos motivos. Para eliminar los negativos. Primer motivo. No va a ser que me sale, la media es 12 y el alumno se saca 20, entonces sale un negativo, ¿no? Le meto cuadrado para cambiar el signo. Y la segunda es para que las colas jalen, para que las colas pesen. Si tú tienes una diferencia grande y le metes cuadrado, va a ser mayor que una diferencia pequeña al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces 2 al cuadrado es menor que 8 al cuadrado. Entonces, a medida que la diferencia se va haciendo más, el cuadrado que hace con la diferencia, la potencia. Entonces, de tal forma que en la ecuación de la varianza, las colas jalan mucho. Eso recuerda. Las colas jalan mucho. ¿Por qué las colas jalan? Porque al cuadratizarlas, el valor que tienen hace que el número sea mayor. ¿Me entienden? Entonces, si los valores de las distancias fueran iguales, el valor de la varianza sería 0, pues no habría varianza, si todos serían iguales. Si los datos son diferentes pero cercanos, la varianza será pequeña, porque sus cuadrados serán de números pequeños. Y si los datos están muy distantes, la varianza será grande, pero exponencialmente, porque son cuadrados. ¿Está bien? Entonces, la utilidad de la varianza, ojo, es la sumatoria de todos los valores al cuadrado, y acá sí se ha comido la fórmula, entre n, pues, siempre es entre la total de observaciones. Aumentenle ahí. Me lo comí. Es entre n. ¿Ya? Entonces, chicos, tratemos de entender la matemática de la varianza. Es una fórmula que compara cada dato con la media, que es el punto de ancla, pero lo eleva al cuadrado para bajar negativos y para que los datos extremos me digan que es una curva plana, que es una curva dispersa. De tal forma que solamente si todos los valores están cerca al centro, la varianza va a ser pequeña. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, basta que un grupo de valores estén muy lejanos de la media, al meterles un cuadrado, voy a hacer que tu varianza se dispare. Se dispara. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente lo que ocurre en cualquier análisis. Si un grupo de valores se aleja demasiado del centro, te tira la varianza al suelo. ¿Ya? Te tira la varianza al suelo. O sea, al suelo me refiero a que es muy amplia, ¿no? La aumenta, la dispara. Entonces, por ejemplo, si tengo todos mis alumnos oscilan entre 12 y 13 de nota, bacán, y la media del grupo es 12. Entonces, esta varianza de 12 a 13 con 12 va a ser bien chiquitita, bien chiquita. Pero tengo un grupo de alumnos, sacan 17. 17 menos 12, 5. 5 al cuadrado, 25. Volaron la ecuación. O sea, hacen que mi curva sea dispersa. ¿Se dan cuenta? Solamente con una pequeña diferencia de un grupo. Entonces, ¿por qué es tan sensible la varianza? Porque me permite encontrar esos pequeños grupos que me tiran toda la muestra a un extremo. Y eso vamos a ver en la siguiente clase, que es importantísimo para poder hacer inferencia. Porque cuando un médico quiere inferir, tiene que asegurarse de que está sabiendo contra qué variabilidad está enfrentándose. Porque si no, puedes concluir por un grupo y te olvidas de un grupo importante. ¿Está bien? Entonces, por eso es que la varianza es muy, muy, muy sensible. Pero, recuerda que como no podemos trabajar con cuadrados, siempre les digo, ¿no? Porque nadie va a hablar de colesterol al cuadrado, pues, ¿no? Glucosa al cuadrado. Entonces, en medicina, preferimos ¿cuál? La raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Entonces, ¿qué es el valor que más usamos en medicina?
Entonces, ¿cuáles son las características? Siempre va a ser un valor positivo, no te olvides, una raíz siempre es positiva, si no sería un número imaginario. ¿Está bien? Está influenciada por todos los valores de la muestra, no te olvides, o la población, y mayor influyen ¿quiénes? Los extremos. Ya te expliqué. Cuanto más valores extremos haya, te disparan la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Que los que están cerca al promedio. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Y sirve para definir la dispersión de los datos alrededor, siempre alrededor de ¿quién? De la media. El centro es la media. Son las tres características de la desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Está bien, chicos? Entonces, en este ejemplo, esta curva, esta es la media y esta es una desviación estándar para la derecha y una desviación estándar para la izquierda. Y este es el área de la curva con los datos posibles. Olvídense que acá dice 68, olvídense. Puede ser 20%, no interesa. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora solamente quiero que vean lo que significa una varianza. Significa la amplitud que hay entre cola y cola. Entre cola y cola. Eso es una varianza. La amplitud que hay entre cola y cola respecto de la media. Muy bien. Ahora seguimos. ¿Cuál será el mejor gráfico para ver la varianza? La varianza es, miren estas flechas, la media con cada valor. ¿Ven esas flechitas? Si cada flechita, todititas, le saco un promedio, esa es la varianza. La varianza es cada diferencia de la media con un dato promediada. Esa es la varianza. O sea, la varianza vendría a ser la gran flecha resultante del promedio de todas estas flechitas. Esa es una varianza. Un promedio de distancias. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos hecho varianza, check, desviación estándar, check. Hoy nos faltan tres, claro, pues porque no son las mismas. Intervalo de variación, coeficiente de variación, amplitud intercuartílica y la desviación media, que es menos utilizada. Entonces de acá vamos a hablar solamente lo que es coeficiente de variación y amplitud intercuartílica, ¿ya? Porque el intervalo de variación o rango no es más que la diferencia entre el valor mínimo y máximo, ¿correcto? Es como cuando les digo, siempre les pregunto acá, ¿no? O sea, ¿cuánto te sacaste en tu examen, hijito? Mamá, me saqué 12. Entonces, ¿pero por qué te sacas 12? Y tú le dices, mamá, tranquila, mi amiguito se ha sacado 5 y ya, pues, ¿no? Tu mamá te sigue el más chancón, ese atorrante siempre 18, pero siempre se saca, pues. Ya, pues, tu mamá, ¿qué hace? Un intervalo de variación. De 5 a 18, mi hijo, está bien, pues, ¿no? Está en 12. ¿Te das cuenta? Eso es un rango. Le has dado el mínimo y el máximo, y sobre eso concluye. Pero ¿de dónde sabes que la desviación estándar y la media de tu promoción es 13? La media es 13 y la desviación estándar es 1, entonces estás ahí bien. Pero si la media fuera 17 y la desviación estándar sería 1, entonces ahí tu 12 está abajo. Pero ¿lo puede leer con un intervalo, con un rango? ¿Lo ha podido leer? No. Por eso el rango no es una buena medida de dispersión. Ayuda, pero no es buena, porque no te permite ver hacia dónde va la curva. Pero es útil para empezar. Entonces luego, ya te digo, como siempre digo, si tu mamá es estadística, te va a preguntar, no quiero el rango, quiero que me des la media y la desviación estándar de tu promo. Ahí recién va a decir, ya, ¿estás bien o no estás bien? Ahí recién. Sin embargo, y les pongo el ejemplo, va a venir tu hermanito y va a decir, ¿cuánto tienes, mamá? Yo tengo 19. 19, ¿no es cierto? Y obviamente de 12 a 19 tú vas a decir, oye, me gana. Pero ¿de dónde sabes que en tu examen nadie ha pasado de 13 y en su examen todo el mundo ha sacado 20? Entonces, ¿cómo comparas dos curvas de diferente dispersión? ¿Qué tendría que hacer tu mamá? Coeficiente de variación, ¿ya? El CB, el coeficiente de variación, vamos a ponerlo acá, CB. El coeficiente de variación no es más que una relación entre la desviación estándar con la media por 100. No es más que eso. O sea, el coeficiente de variación lo que hace es compara las desviaciones estándares, tanto de tu nota, de tu examen como el de tu hermano, contra las medias de tus compañeros en tu examen y los compañeros de tu hermano. Y de tal forma que sale
el coeficiente de variación de tu examen fue de 10%. Y el coeficiente de variación del examen de tu hermano fue de 1%. O sea, todas las notas en el grupo de tu hermano prácticamente están una variabilidad mínima. En cambio, en tu examen, 10% de variación es mucho más variado. O sea, de ahí un investigador concluye, oye, algo ha habido en el examen de tu otro hermano. ¿Qué ha pasado? No, nos han pasado la clave, mami, al final. Ah, ya. ¿Qué ha pasado? Saltó el dato de que, ¿cómo la curva de tu hermano tiene variación de 1%? ¿Por qué? Todos igualitos, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué en el tuyo hay una variación del 10%? Entonces ahí el investigador encuentra que ha habido, es un ejemplo, una distorsión de la medición. ¿Entiendes? Igual tú puedes calcular, oye, ¿por qué en mis diabéticos obesos me sale una dispersión del 50-60% y en mis diabéticos, ponte con colesterol, la dispersión es menor? Hay algo que está explicando ese cambio. Y para eso sirve el coeficiente de variación. Y eso fue pregunta del residentado. ¿Cómo se comparan dos curvas de diferente variabilidad o varianza? ¿Cuál es la única medida que las compara? El coeficiente de variación. Y por eso hay una pregunta que les pide calcular de estas 5 variables, ¿cuál es la que tiene mayor dispersión? ¿Cómo la calculas? Con coeficiente de variación. ¿Se acuerdan? Había una del pliegue tricipital, obesidad, así. Cuando lleguemos al examen, vamos a ver. Pero te preguntaban explícitamente calcular. ¿Y cómo me acuerdo? Es sencillo. ¿La desviación estándar es mayor o menor que la media? Por definición, es menor. La desviación estándar es menor. La media es aritmética. La desviación estándar es un valor menor. Entonces, las desviaciones estándares son menores a la media, por eso al dividirlos va a salir un quebrado. Por eso se multiplica por 100, para tener un porcentaje. Puedes hacerlo al revés. Puedes hacer la media sobre la desviación, pero va a ser un número grande y así no se calcula. Lo que se calcula es del promedio cuánto varían. La lógica, entonces, cuánto varían del promedio, la ecuación tiene que ser S sobre media. ¿No es cierto? Es la forma común de acuerdo sencillo. Entonces, si tú dices el promedio de examen fue de 10, de 12 y la varianza de 2, no va a ser igual a que el promedio de examen fue 19 y la varianza fue de 1, pues. ¿No es cierto? Entonces esa es la lógica. Entonces, el objetivo es comparar varianzas con medias para poder diferenciar dos grupos. ¿Ya está? Cuanto mayor coeficiente de variación tiene, ¿qué significa? Que la curva es más ancha. Por ejemplo, si les pongo estos 3 dibujos, en este caso, si yo te pongo S3, S2 y S1, desviaciones, ¿cuál creen que tenga mayor desviación estándar? ¿Esta flaquita, esta mediana o esta planita gordita? La planita, pues, ¿no? Entonces tendrá S1 menor que este S2 y este es menor que este S3. O sea, ¿quién tiene mayor desviación estándar de esas 3 curvas? La 3, porque está más ancha. Por lo tanto, su coeficiente de variación cuando le calcules va a salir mayor, pues, ¿no? Esta tiene un coeficiente de variación mayor que esta. ¿No es cierto? Esa es la lógica del coeficiente. Porque si la S es mayor, la ecuación va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Está bien? Entonces, si esta es la media X, media X, media X, y esta es la dispersión S1, dispersión S2, dispersión S3, a una misma media con diferente dispersión, ¿cuál es la única forma que te las compara? El coeficiente de variación. ¿Ya está? Para eso sirve. ¿Ya está? Respondí. Y luego tienes la amplitud intercuartílica. Esta sí es buena en medicina. Es buena. ¿Qué es lo que te dice? Te dice, dame la diferencia. Tu mamá te va a decir, no hijo, mira, no me des el más vago ni el más chancón. No, eso es rango. No quiero. Dame el cuartil 1 y el cuartil 3. Ese es mejor. Entonces, cuando tú quieres usar un dato que no sea tan simple como el rango, lo que dice la estadística es utiliza la amplitud intercuartílica. Pide el cuartil 1 y pide el cuartil 2. De tal forma que todo lo que está entre ambos se llama amplitud intercuartílica. ¿Está bien? Eso es pregunta de examen. ¿Qué es la amplitud intercuartílica? Como ves acá, es el espacio entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Y este espacio, ¿por qué es importante? Porque aglutina el 50% de la población. O sea, lo que tu mamá está preocupando, ¿qué es? De que estés dentro de la mitad de la población. No
le importa que estés en el 25% o en el 50% extremo, ni los más chancones, ni tampoco los de menos nota. Quiere que estés en el rango normal. ¿Y por qué en medicina nos importa eso? ¿Qué tendemos a hacer en las enfermedades? Tirar a la media a los pacientes. Entonces nos sirve en medicina la amplitud intercuartílica más que el coeficiente de variación, porque nos permite posicionar, ¿correcto?, a nuestro paciente al conocer el intervalo que incluye al 50% de humanos. Entonces, si la amplitud intercuartílica de la presión arterial, es un ejemplo, oscilara entre 100 y 130, quiere decir que si una persona está en ese rango, está al menos dentro de la mitad normal de la población, porque esos son los datos extremos. ¿Está bien? Para eso sirve la amplitud intercuartílica. Y por ende, chicos, ¿cuál es el gráfico que le hemos creado para esta medida tan importante? ¿Cómo se llama este gráfico? El box plot, la caja, el box plot. Entonces, ¿por qué usamos box plot? Porque nos permite encontrar al 50% de datos, ubicarlos, y estamos seguros que dentro de este dato estará el cuartil 2, que es la media, que ahorita vamos a ver, la mediana, perdón, que ahorita vamos a ver. Muy bien. La desviación media es simplemente calcular la distancia, pero relacionado a la media. Ya es cuán alejado está un dato, una curva respecto de otro en función de su media. No es muy utilizada. ¿Ya? Más utilizadas son varianza de desviación estándar y luego amplitud intercuartílica y coeficiente de variación. Esas son las 4 más utilizadas de dispersión, las medidas de dispersión. Muy bien, finalmente hablemos de las medidas de posición, estas de acá. ¿Por qué son importantes en medicina? Porque nos permiten establecer diagnósticos. ¿Ya? La principal utilidad de una medida de posición es establecer diagnósticos. ¿Ya? Entonces, las 3 medidas de posición son mediana, el punto medio, cuartiles, tienes 3 cuartiles, no te olvides, ¿eh? Tienes el Q1, 2 y 3 cuartiles que dividen a la curva en 4 partes. Y los percentiles, tienes percentil del 1 al 99 que dividen a la curva en 100 partes. Entonces, si tú me preguntas ¿qué es una medida de posición? Es aquel cálculo donde yo encuentro un lugar de todos los datos de una curva. Entonces, por ejemplo acá, mira acá, si todo esto este es el dato 1 hasta el dato n, ahí está, los pongo en orden, el cuartil 1 corresponde al dato número 25. Vamos a ponerle acá mejor, 1 abajo, n arriba, ¿ya? Porque el gráfico está así. 1 abajo, n arriba. Gráfico 25. El Q, perdón, representa el dato 25. La mediana o cuartil 2 representa al dato 50. Y el cuartil 3 representa al dato 75. Este grosor de la caja depende de cuántos valores se repitan en cada uno. La caja será más gorda o más flaca en función de cuántos datos se aglutinen en ese rango. ¿Está bien? Eso significa. Entonces, una caja, si tú me dices si hay más datos, la caja se ancha, pero no se mueve. No se olvide, porque la caja es una medida de posición. 25 abajo, 75 arriba, punto. Si hay un montón de datos, se va a engordar nada más. Y por eso algunas tablas son anchas, largas y planas, pero no se mueven, porque la idea de la caja es la posición. ¿Ya? La posición. Muy bien. Entonces, la mediana, dijimos el punto medio, el cuartil, 3 cuartiles, 4 partes, y el percentil será 99 percentiles, 100 partes. Entonces, para seguir el ejemplo, el cuartil 1, ¿a qué percentil corresponde? Al percentil 25, el cuartil 2, percentil 50, y el 75 al percentil 75. Cuartil 3 es percentil 75, media 50. Eso es fácil. Por lo tanto, si alguna vez te pidieran calcular un percentil, que también sirve para calcular cuartiles, simplemente es acá, ¿qué percentil quieres? PK, el número del percentil, de cuánto es tu muestra, n más 1, y abajo le pones entre 100,
Y eso es la fórmula del cálculo del percentil. Tranquilamente en una pregunta te pueden decir, de 99 muestras, quiero calcular el percentil 10. Entonces hay que calcular 99 más 1, 100, 100 entre 100, 1, el percentil 10 es, el percentil 10 te dije, ¿no? 10 por 1, 10. Es el dato 10. Así de fácil. Chicos, esta es la fórmula del percentil. Si te preguntaran, ¿cuál es de los tres, cuál es el más usado en medicina como medida de posición? Tú respondes, el percentil. ¿Por qué es el que usamos para hacer diagnósticos? Porque los puntos de corte en medicina para diagnóstico, ¿qué percentil es? 10. 10 o percentil 5, 3, o sea, la medicina corta diagnósticos alrededor del percentil 10. RCIU lo corta ahí, talla baja lo corta en percentil 3, el RCIU severo en 5, o sea, la medicina corta en percentiles los diagnósticos. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del residentado? ¿Cómo se interpreta un percentil? ¿Se acuerdan qué significa? Yo estoy en el percentil 99. ¿Qué significa? Que por encima de mí solo está el 1% de los datos. Por debajo de mí está el 99% de datos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa un percentil 10? Quiere decir, el peso de su hijo, señor, está en el percentil 10. ¿Qué quiere decir? Que por encima de él están 90% de los niños, los que consideramos sanos. Y por debajo de él solo está un 10%, los que probablemente consideremos enfermos. Ya después, cuando nazca y lo pese, veremos. Pero el percentil te dice posición. Por eso yo siempre les he dicho, cuando ustedes analizan sus exámenes, a dónde van a postular, qué universidad, qué nota, qué valor tienen que sacar. Porque todo el mundo me dice, doctores, que estaba tranca y sacaban 15, 14. Ya, eso hasta la clase de ayer. De hoy día en adelante, lo único que te importa es hasta qué percentil entran. Punto. ¿Está bien? Todo el mundo se preocupa por la nota. Entran con 14, entran con 13. ¿Qué debe preocuparte? ¿Hasta qué percentil entran? Eso es. Y todo el camino te vas a evaluar en qué percentil estás de esta curva. Esa es la lógica. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes ahora, desde ahora analicen, hagan sus curvas, todas las notas de la carrera donde quieren presentarse. De 3, 4 años tienen la curva, de 3, 4 universidades, tenemos tiempo, tiras tu curva, a ver, a la Ricardo, a San Martín, San Marcos, del año tal, entraron con tanta, todo el rango, ¿no es cierto?, de los que han ingresado. Y los que no han ingresado, y tú agarras y te ubicas, o ya han entrado de tal percentil, para arriba, siempre, o a San Marcos solo entran del percentil 75 para arriba, nada más. Pero San Martín entra del 50 para arriba. No, entran del 80 para arriba. No, pero en Cayetano ha bajado. Y en función de eso, en todos mis simulacros estoy por encima del percentil tal. Entonces en teoría la puedo hacer en esta y en esta universidad, si se mantiene la tendencia. ¿Se dan cuenta? Por eso todas sus notas, los colorcitos que les ponemos no es por su promedio, es por su percentil. ¿Correcto? Entonces ese percentil te permite saber constantemente cómo estás. Porque si el examen se tranquea para todos. Si se hace fácil para todos. Esa es la lógica. ¿Los chicos? Entonces, a partir de ahora, de la universidad que quieran, empiecen a medirle en qué percentil es el corte para ingresar. De todos los postulantes. ¿Ya? Esa es la mejor forma, la más real. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido sacar la tendencia, ¿correcto? Y colocar los mínimos y máximos. Y dentro de eso poner un promedio. Ojo, el cálculo que hemos hecho nosotros no es el más adecuado, porque lo que hemos hecho ha sido mínimos de ingreso, máximos de ingreso por examen, y lo único que hago es te tomo un examen de similar dificultad del año y te pongo ahí. Te digo, no, sí la haces, porque en un examen tranca estás en el rango, y en uno fácil estás en el rango, entonces sí la vas a hacer. Pero la medida real implicaría medir todos los postulantes y desde qué percentil están entrando para ver la tendencia. Ya eso es más chamba, pues, ¿no es cierto? Porque implicaría ver todo el resultado del examen. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como uno ubica un dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso ya estamos.
medidas de posición. Ahora terminamos esta parte de la clase con las medidas de forma. Las medidas de forma. Entonces, hay dos medidas de forma: la asimetría y la curtosis. La asimetría y la curtosis. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de la simetría o asimetría. Vengan acá. Se dice que una curva de datos o distribución de datos, también se llama eso. Una curva o distribución de datos es simétrica cuando la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo punto, ¿no? Y eso todos lo sabemos, lo tenemos claro. Cuando eso ocurre, la única medida que se considera es la media. El resto ya no sirve. ¿Correcto? Eso es una curva simétrica. En las curvas simétricas, solo en las curvas simétricas, es inteligente calcularle curtosis. ¿Correcto? La curtosis es el grado de apuntalamiento de la curva simétrica. O sea, esta curva que ves acá apuntala más hacia arriba, apuntala menos, apuntala mucho menos. O sea, cuán parado, cuán empinado sea la curva simétrica, se mide con la curtosis. Entonces, una curva muy empinada que tiende a acercar sus colas se llama curva leptocúrtica, o sea, de poca varianza. Ahí está, leptocúrtica. Una curva de mediana altura respecto de sus colas se llama mesocúrtica, donde hay un equilibrio entre la altura o apuntalamiento curtosis y las colas. Y una curva es platicúrtica cuando la amplitud de colas, la varianza, es mucho mayor que el apuntalamiento o curtosis. O sea, es una curva chata. ¿Correcto? Esa es. Lepto, meso, plati. ¿Cuál de las tres es mejor para la estadística? ¿Cuál creen que es mejor? La leptocúrtica. La leptocúrtica es mucho mejor porque al tener una curtosis alta, quiere decir que todos sus datos están cerca a la media porque sus colas están más cerca. De tal forma que si yo quiero concluir en una curva leptocúrtica, los datos se aproximan más a la mitad. En cambio, si yo quiero concluir de una curva platicúrtica, los datos están muy dispersos y mi conclusión va a ser muy inespecífica. Entonces, el rango normal de la presión está entre 40 y 120 milímetros de mercurio. No es preciso, entre 40 y 120, ¿tanto? ¿Sí? Porque de repente en ese era una curva platicúrtica. Pero nuestro rango de presión entre 100 y 119. Diferente. ¿Me entienden? Entonces, la curtosis me permite ver el apuntalamiento de la curva. Y Gauss encontró un tipo de curva especial que le llamó la normal de Gauss, que prácticamente es, ya en la siguiente clase vamos a ver, es un fenómeno matemático que nos ha aliviado demasiado en la medicina. Ya, eso vamos a ver después. La gran mayoría de enfermedades no son simétricas en su distribución, son asimétricas, ¿correcto? Son asimétricas. Entonces, cuando tú corres una curva de probabilidades de ciertas condiciones, son asimétricas. Entonces, se llama curva asimétrica cuando la media, moda y mediana no caen en el mismo lugar, no caen, de tal forma que la media es el valor que determina la cola, la moda, ya les dije, es el valor que determina el lomito o el punto cumbre, el punto top de la curva, y la mediana es la mejor medida de tendencia central porque da el punto medio. ¿Y quién te dará la amplitud? ¿Quién te dará la desviación acá? El rango, ¿ya? El rango, por si te preguntan, ¿cuál es la mejor medida de dispersión de una curva asimétrica? El rango. Lo que tu mamá te preguntaba, ¿no? Mínima y máxima nota. El rango. ¿Ya? Entonces, si ustedes les dicen, la curva es asimétrica cola positiva, significa que la media está a la derecha de la mediana. Eso es cola positiva. Cuando la media está a la derecha de la mediana. En el plano cartesiano es mayor que la mediana. Y se llama cola negativa, como ves acá, cuando la media
está a la izquierda de la mediana. O sea, en el plano cartesiano es menor. En este caso mediana mayor que media. En este caso mediana menor que media. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esos son los dos tipos de simetrías. La simétrica, la asimétrica positiva, perdón, y la asimétrica negativa. Y el otro es la simétrica. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son las medidas de forma. Entonces, ¿para qué usamos simetría? Para ver si es que podemos evaluar una curva normal o no. Las curvas simétricas son las únicas que pueden considerarse eventualmente curvas normales de Gauss. Si no es simétrica, no es normal. Y las curvas simétricas, adicionalmente tienes que medirle la kurtosis para ver cuán flaca o ancha es y puedas ver si puedes o no aplicar los estadísticos como la curva normal de Gauss o el t-Student, etc. Entonces, esta partecita es importante para conocer la anatomía de las curvas, para ver qué vas a hacer con esos datos. Si tú me traes una curva platicúrtica, no puedo hacer nada con esos datos estadísticamente. Si tú me traes una lepto, con esa sí puedo trabajar. ¿Ya?